Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Continuamos con Desde cierto punto de vista, la obra que nos invita a revivir una nueva esperanza a través de los ojos de personajes secundarios, aportando nuevas perspectivas y giros sorprendentes a la historia que todos conocemos. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal y a seguirnos en Instagram para que no se pierdan ninguno de estos relatos. Hoy nos adentramos en un nuevo capítulo que revela otra faceta oculta de esta galaxia muy lejana. Historia 11. Por nada. Por Moore Lafferty. Tatooine es el peor lugar de la galaxia para los Bith. Cuando tu piel es blanca como la leche con un ligero tono de rosa, tus ojos no tienen pupilas y además son incapaces de producir lágrimas. Un planeta con dos soles y con un calor infernal y arena volando por todas partes, prácticamente como estar en una cárcel perpetua. Cuando Figrin Dan y por ende los Modal Nodes consiguieron trabajo en ese planeta, todos protestamos. Nuestra piel hervirá sobre nuestros cráneos, dijo Tech Moore. ¿Y si se nos llenan los ojos de arena, Dan?, pregunté. Tengo mejor vista que cualquier otro integrante de la banda, pero eso también hace que mis ojos sean vulnerables a los irritantes. ¿Qué tan bien podremos tocar si tenemos que estar limpiándonos los ojos constantemente? ¿Siquiera tienen con qué limpiarse los ojos en Tatooine? Entonces llegó la primera mentira. Estamos invitados para tocar en el Palacio del Rey de Tatooine. Estoy seguro de que su palacio contará con todas las amenidades que necesitamos. Lo que no dijo fue que el rey era un Jot, una especie reconocida por su suciedad y nula hospitalidad. Después dijo la segunda mentira. Solo estaremos ahí una semana estándar como máximo. Estuvimos ahí un año entero. La tercera mentira fue la mejor. La paga es increíble. Si yo hubiera estado en los zapatos de Dan, le hubiera dicho esto al grupo. Tengo malas noticias. Le debo mucho dinero a un Jot y los he reclutado a todos ustedes como trabajadores sin paga en una de las axilas más arenosas de la galaxia. Cuando saldemos la deuda, tendremos que conseguir más trabajos ahí para poder escapar del planeta. Trabajar para el Jot será la peor experiencia de sus vidas. Cuando supimos la verdad, dejamos de hablarle por varias semanas. Tocamos para Jabba y sus acompañantes en su palacio, aunque nunca estuvimos seguros de si eran sus acompañantes, visitantes o prisioneros. Llamarle palacio a ese lugar era un gran favor. He visto palacios, he tocado para reyes y aquello no era un palacio. Después de unos meses, por fin aceptamos que esa había sido nuestra suerte en la vida. La única buena noticia era que seguíamos siendo los Modal Nodes y tocábamos la mejor música de la galaxia. Aunque fuera para un gusano criminal, sus lacayos y esclavos, aquello me recordó a nuestros inicios como grupo, cuando aceptábamos cualquier trabajo que nos ofrecían. Además, siempre estábamos atentos. Nunca sabes qué tipo de chismes puedes escuchar en un lugar así. Vimos a varias personas sonsacar, engatusar y hacer tratos con Jabba. Una característica de los Bith que otras especies no conocen es nuestra habilidad para separar los sonidos que nos rodean. Eso es lo que nos hace tan buenos músicos. Podemos escuchar cada instrumento por separado o al mismo tiempo y así asegurarnos de que todos estemos en la misma nota. También podemos escuchar conversaciones que otras especies ni siquiera imaginarían. Así que, mientras tocábamos, escuchábamos también las pláticas de Jabba y él no lo sabía. Conocimos y aprendimos a odiar a muchos de los habitantes de ese planeta. Una de las personas a las que más odiaba ver era a Greedo, un cazarrecompensas rodiano. Él fue quien encontró a Figrin Dan y lo entregó a Jabba. No sabíamos que la cabeza de Dan tenía precio. Son de esas cosas que el líder de tu grupo prefiere no decirte. Dan me pidió que prestara especial atención a Greedo para tratar de encontrar algo que pudiéramos usar en su contra. Entonces señalé la cubeta llena de arena en la que me limpiaba los ojos todas las noches y le dije que podríamos usarla contra él, a lo que respondió que dejara de quejarme. Algo muy osado de su parte, siendo que por su culpa estábamos en esa situación, pero Dan nunca fue un buen apostador, así que me dediqué a vigilar a Greedo. Normalmente llevaba a criminales insignificantes que le debían dinero a Jabba. Recibía una palmada en la espalda, se dejaba unos cuantos créditos y se iba con la cabeza en alto. Mantuve la cuenta de cuánto dinero le pedía a Jabba, el dinero que recibía, y que a veces les entregaba a los prisioneros unas llaves de su celda para que escaparan y después poder entregarlos de nuevo. Vi que llevó y ayudó a escapar a un pobre Jawa 3 veces.
Cuando por fin cumplimos con nuestra deuda, Jabba dobló el precio que Dan le debía inicialmente. Pero nosotros lo anticipamos, por lo que Dan hizo una contraoferta ofreciéndole información en vez de créditos. En ese momento delatamos a Greedo. Jabba estaba furioso con el cazarrecompensas y nos dejó ir en medio del desierto, como era de esperarse. Pero cuando un gusano gigante rodeado de varios guardias armados te libera en el desierto, agradeces tu libertad con mucha amabilidad y empiezas a caminar. Esperábamos que nos liberara en la noche para evitar el sol, pero honestamente, yo pensé que nunca nos dejaría ir. Así que, gracias, Jabba. Te compraré una taza de baba la próxima vez que te vea. Nota del editor. Tiempo después de que se escribieron estas memorias, Jabba el Hutt fue asesinado por un desconocido en su palacio. Ya no se le pueden dar las gracias a Jabba el Hutt. De cualquier manera, el autor pidió que dejáramos esta súplica en el texto. Llegamos a Mos Eisley poco después del amanecer, justo a tiempo porque mis manos estaban adquiriendo un color rosa y mis ojos me ardían como nunca. Encontramos un lugar en el cual quedarnos en lo que Dan, como buen líder, fue a buscarnos trabajo. Tech fue con él para asegurarse de que Dan no apostara nuestra libertad a cambio de unos cuantos créditos. Creo que en este momento debo responder a la pregunta que seguramente te has hecho muchas veces ya. ¿Por qué nos quedamos con Dan? Nos volvió esclavos de un Hutt. Nos dejó a nuestro destino en un planeta completamente opuesto a Bith, y además apuesta como un tío borracho con pésima suerte. La razón es bastante obvia. Figrin Dan es el mejor compositor y líder musical que puedes encontrar de este lado de la galaxia. Sabíamos que, si lo abandonábamos, no encontraríamos a alguien más como él. Es difícil apreciarlo cuando te están esposando o sientes que la arena irrita tus ojos, pero cuando tocamos juntos es lo mejor del mundo. Encontramos 2 cuartos baratos en los que podíamos quedarnos los 8 y decidimos lanzar unos dados para ver a quién le tocaría barrer, quién debía cubrir las ventanas y a quién le tocaba descansar después del terrorífico viaje que tuvimos. A mí me tocaron las ventanas, por lo que desenrollé un pedazo de tela negra que nos protegiera del resplandor. Mientras lo hacía, vi que una nariz verde encapuchada corría por la calle. Oh, oh, oh. Aseguré la tela y le pregunté a los demás si sabían a dónde habían ido Dan y Tech. Todos se encogieron de hombros. Así que tomé mi manto, salí del cuarto y me adentré al calor de Tatooine. Ya que habíamos tenido la oportunidad de descansar y de tomar un poco de agua menos sucia, pude ver con mayor claridad el pueblo que ahora habitábamos. Era mejor que el palacio de Jabba, pero eso no era decir mucho. Árido, arenoso, olvidado y nadie volteaba a verte a los ojos. Además, algunos Stormtroopers patrullaban las calles. Uno de ellos me detuvo poniendo una mano sobre mi hombro. Estamos buscando a 2 droides. No he visto nada, respondí de inmediato, pero entonces me di cuenta de que tenía frente a mí una oportunidad. Al menos no aquí, pero acabo de pasar un tiempo en el palacio de Jabba el Hutt y estoy casi seguro de que recientemente llegaron al menos 2 droides nuevos. ¿Cómo se veían?, preguntó. Uno era verde, o tal vez azul, respondí, adivinando. Se quedó parado por un momento y aunque no pude ver su rostro, parecía incrédulo al mismo tiempo que reacio. Un trooper con una hombrera naranja se acercó a él. ¿Qué descubriste? Dice que vio un droide como el que buscamos en el domicilio del Hutt, dijo su compañero, como si no quisiera confesarlo. Revísenlo, ordenó y se fue. El trooper que quedó frente a mí no me quitaba los ojos de encima y podía sentir su odio. Buena suerte, dije y me alejé del lugar. Mientras todo eso pasaba, no dejé que Greedo se perdiera entre las calles. Quería encontrar a Dan y sabía que estaba intentando encontrarnos trabajo, por lo que probablemente sería fácil hallarlo en bares y lugares para bailar. Mos Eisley no era el tipo de lugar en el que encontrarías muchos salones de baile, pero sí era un lugar lleno de cantinas. Le pregunté a una mujer por la cantina más cercana y señaló un lugar a pocos metros de donde estábamos. Afortunadamente, Greedo ya había pasado por ahí, así que entré. Dan y Tech estaban ahí hablando con un enorme Wookiee. Un rodiano molesto, más alto y de tez más oscura que Greedo, guardó una flauta enojado. Empujó a Dan y gritó que nadie despedía a Doda Bodonawido. Dan no mejoró las cosas al gritarle que Chalmun acababa de despedir a Doda Bodonawido. Icabel, este es Chalmun, dueño de... dijo al verme. La cantina de Chalmun, lo entiendo, lo interrumpí. ¿Podemos hablar un segundo?
Dan le pidió a Tech que hablara conmigo mientras él platicaba con nuestro nuevo jefe. «Es un basurero, ¿no lo crees?», preguntó Tech, viendo la cantina. «Es mejor que estar con Java», respondí, pero después continué con lo que más me importaba. «Hablando de eso, acabo de ver a Greedo afuera. Si nos encuentra, podríamos tener un gran problema». «El Wookiee dice que viene todo el tiempo», contestó Tech, sonriendo. «Pero este es el lugar más seguro del planeta». Señaló varios letreros en las paredes que describían las reglas de la cantina. Leí las reglas lentamente y después golpeé a Tech en la cabeza. Eso dice, aplaudan a la banda. No, no ataque a la banda bajo ninguna circunstancia. Eso no garantiza nuestra seguridad. Oh, tienes razón, dijo volteando a ver a Dan, que ya estaba firmando el contrato. Bueno, al menos esta vez no nos está convirtiendo en esclavos. Empezamos en 1 hora, dijo Dan sonriendo. Trae al resto de la banda. Sabes que Greedo es un cliente habitual de este lugar, ¿verdad? Y no está nada contento de que lo hayas delatado con Java. Tenemos a un Wookiee de nuestro lado. ¿Qué podría salir mal? La cantina de Chalmun era mejor que el palacio de Java. Eso era quizá lo único bueno que podíamos decir del lugar. Cuando las cosas salen mal, puedes intentar analizar los desafíos que tienes delante de ti. Hemos tocado en ceremonias de premios al aire libre, con el viento en contra, en medio de una tormenta y también para gobernantes, cuya idea de diversión es azotar a sus prisioneros y dárselos de comer a los rancors. Ese último fue Java, por si no lo habían adivinado. En la cantina nos mandaron a una pequeña tarima en una esquina y ahí tocamos amontonados las furiosas melodías de Dan. El escenario era diminuto y a los clientes parecía no importarles que estuviéramos ahí, pero esos son los desafíos que siempre espero con ansias. Sin embargo, no sabía lo que estaba por suceder esa misma tarde. Praenro, Chalmun, el Wookiee que nos salvaría de Greedo, se fue a casa. Dijo que no estaba siempre en la cantina, pues necesitaba descansar. Prometió que Wuher nos protegería, pero por la manera en la que nos veía el cantinero, lo dudé seriamente. Así que, mientras tocábamos, nunca despegué los ojos de la entrada. Con el paso de las horas, más y más personajes desagradables llenaron la cantina, pero debía reconocer el buen trabajo de Wuher. Cuando las personas empezaban a pelearse, los detenía de inmediato. Una pelea inició cerca de nosotros. Un cliente lanzó a otro hacia el escenario y, como no había lugar para movernos, tuvimos que dejar de tocar para que no nos golpeara. Dan estaba furioso y le pidió ayuda a Wuher. El cantinero sacó a los 2 borrachos de la cantina, pero nos lanzó una mirada enojada. «No dejen tocar por nada, ¿lo entienden?». Dan asintió. Lo entendimos y volvimos a tocar la misma canción en el punto en el que nos habíamos quedado. Las personas en este tipo de lugares se parecen mucho. Todos están mugrosos y parecen sospechosos, como si estuvieran ocultando algo. Era fácil ubicar a los forasteros porque se veían como beats en Tatooine. Así que cuando 2 humanos pasaron al bar y se veían más fuera de lugar que nosotros, llamaron mi atención. Wuher les gritó que dejaran a sus droides afuera. Tenían un droide de protocolo dorado y un astromecánico azul. Después volteé a ver a Dan, pero recordé la regla. Sigue tocando. Sabía que debía decirles a los Stormtroopers sobre los droides cuando tomáramos un descanso. Quizás ofrecían una recompensa que nos ayudara a salir de ese maldito planeta. Le rogué a Dan con la mirada que nos consiguiera un descanso, pero me ignoró. Era obvio que esos droides eran los que buscaban, pero ¿por qué no los habían visto los Stormtroopers en la calle? Era algo curioso, pero sabía que esos 2 humanos tramaban algo, a pesar de que actuaban con inocencia. Esa misma inocencia los hacía sobresalir de la multitud. Irónicamente, se volvieron como los demás clientes cuando un enorme hombre los molestó y el humano más barbudo le cortó el brazo con un sable láser. El brazo humeaba en el suelo mientras su dueño gritaba. Dejamos de tocar, como era de esperarse, pero Wuher nos lanzó una mirada y seguimos tocando. ¿Se suponía que debíamos seguir tocando mientras alguien perdía sus extremidades? Y yo que pensaba que ese lugar era mejor que el palacio de Java. Di lo que quieras del gusano, pero a él no le molestaba que nos detuviéramos cuando mataba a alguien. Un gran itoriano se levantó de su asiento y se acercó al bar. Casi me tragué la lengüeta de mi Josimer cuando vi a Greedo. No sabía cuánto tiempo había estado escondido detrás del itoriano. Greedo nos vio fijamente y aunque me equivoqué en una nota o 2, nunca dejamos de tocar. Por nada, había dicho Wuher.
No por un brazo cortado y definitivamente tampoco por un cazarrecompensas enojado. Greedo se acercó al bar y pidió un trago. Después volteó a vernos, fijamente y sin parpadear. Dan nos dio la instrucción de tocar una nueva canción, rápida y pegajosa, y así lo hicimos, ignorando a Greedo. Nos veía, impaciente, con el dedo en el gatillo de su blaster. Podíamos renunciar si nuestras vidas estaban en peligro, ¿verdad? ¿O acaso era parte de la regla no dejen de tocar por nada? No lo sabía, pero estaba muy adentrado en la música hasta que Tech me tocó la espalda. Greedo había empezado a moverse. Mientras caminaba por el bar me pregunté si se tropezaría con el brazo amputado o si alguien lo había limpiado, pero obviamente no pasó nada. Se dirigía hacia nosotros. Traté de llamar la atención de Dan, pero estaba en un trance musical. A la mitad de la canción sentí que mi Hosimer doble empezaba a desarmarse. Dan no me había dado tiempo suficiente para limpiarlo y para contrarrestar la arena lo había aceitado. Estaba en problemas. Todos tienen una versión diferente de lo que pasó a continuación, pero la mayoría coincide en que fui muy torpe. Esto fue lo que realmente pasó. Todo lo hice a propósito. Giré mi Hosimer en direcciones opuestas con ambas manos y se zafó. Las válvulas y los tubos salieron volando y las uniones circulares y lengüetas vibradoras rodaron hacia Greedo, que avanzaba cada vez más rápido. Antes de alcanzarnos pisó una parte aceitada de mi instrumento y se resbaló. Dan me lanzó una mirada, enojado, y señaló el desastre que había ocasionado sin dejar de tocar. No dejes de tocar por nada. Salté del escenario y recogí las piezas de mi instrumento. Greedo seguía en el suelo, sobándose la cabeza, y yo no despegué la mirada de su blaster. Corrí al otro lado de la tarima para ensamblar mi instrumento. Los demás clientes se burlaban de Greedo y, cuando por fin se puso de pie, estaba más verde y enojado que nunca. Volteó a verme fijamente y después algo lo distrajo. Su rostro cambió, se relajó e incluso sonrió, si es que su especie tiene la capacidad de sonreír. Se dio la vuelta y se olvidó de nosotros sin siquiera voltear a vernos. ¿Qué lo había emocionado tanto? Vi que se dirigía hacia otro humano acompañado de un Wookiee que platicaba con Wooer. Debía de ser alguien que deseara más que a nosotros. La cabeza del humano seguramente tenía un precio muy alto, o al menos Greedo lo odiaba más que a nosotros. Subí de nuevo a la tarima y empecé a tocar una canción aún más rápida, una de las favoritas de Dan. Todos parecían estar más relajados ahora que Greedo estaba distraído. Aún no creen que lo hice a propósito. Entonces empecé a pensar de nuevo en los droides y en si podrían valer una buena recompensa. Dian no nos daría un descanso mientras el cazarrecompensas estuviera cerca, así que debía decirles a los Stormtroopers cuando Greedo se fuera. El humano acompañado del Wookiee hablaba ahora con los otros dos humanos, los dueños de los droides. Entonces, todos se levantaron de la mesa, todos menos el hombre que había llamado la atención de Greedo. El rodiano se sentó frente a él justo cuando el humano se levantó con su blaster. Greedo lo obligó a sentarse de nuevo. El ritmo cambió y tuve que voltear a ver a Dan por un momento. Entonces, una luz resplandeció y Greedo cayó sobre la mesa frente al humano. No suelo ver a muchos humanos, pero estaba seguro de que sus expresiones faciales suelen decir más de lo que este hombre mostraba. Los demás clientes voltearon a verlos, alarmados, y Wooer parecía listo para dispararle al hombre, pero este le aventó unos créditos y salió. Aunque queríamos festejar, seguimos tocando. No nos detuvimos por nada. Nos habían salvado. Jabba nos había puesto en libertad. Greedo estaba muerto. Nuestra botella de propina se estaba llenando y por primera vez en mucho tiempo pensé que las cosas estaban a punto de mejorar. Mientras tocábamos otra de las nuevas canciones de Dan, me cuesta admitir lo que voy a decir, pero nuestro tiempo en cautiverio lo había inspirado, pensé en los droides y en los Stormtroopers que los buscaban. Pensé en la recompensa, pero entonces decidí que si un humano podía hacernos un favor sin siquiera conocernos, nosotros podíamos hacerles un favor a los otros dos humanos y no reportarlos. Estábamos a salvo y podíamos seguir tocando. Eso era justo lo que siempre habíamos querido, tocar sin parar, por nada. Y con esto llegamos al final de este capítulo de Desde cierto punto de vista. Un recordatorio de que cada personaje, por pequeño que parezca, tiene una historia valiosa que contar dentro de la saga. Déjame en los comentarios qué te pareció este relato, suscríbete si aún no lo has hecho y síguenos en Instagram para seguir compartiendo esta pasión por Star Wars.
Nos vemos en el próximo episodio y que la fuerza los acompañe.